se te van a quitar las ganas de buscar trabajo después de ver esta película. Te lo digo, ojo, ¿eh? Analizamos No Other Choice. Amiguitos, amiguitas de Uyuni, muchísimas ganas de hablar de la última incursión en el cinema de ese maestro absoluto que es Park Chan-wook, director coreano. Recordarlo, All Boy, The Handmaiden o últimamente Decision to Live, que para mí es su mejor película. En este caso, una adaptación de una novela de Axe que ya llevó a la gran pantalla a Costa Gabras en Arcadia con un tono más oscuro, yo diría. Aquí nos vamos a encontrar con una comedia negrísima, con una sátira, probablemente de las mejores de este 2025. Y nos vamos a adentrar pues, en las vicisitudes de esta familia, ¿no? Del personaje de Mansu, que interpreta Lee Byung-hun, al que recordaréis, bueno, muchísimas películas, pero últimamente en El juego del calamar, ¿no? Y atender a una película que nos va a llevar a los, digamos, abismos del canibalismo laboral, ¿no? De todo lo que podemos hacer por conseguir un puesto de trabajo, ¿no? La película se va a conformar, por tanto, pues en una suerte de thriller por momentos, de comedia, de drama y que va también de alguna manera a encontrarse en la descripción, en el análisis también de la pareja, como siempre hace Park Chan-wook, que es un romántico absoluto. Luego hablaremos también, me parece, de lo más interesante que contiene esta No Other Choice. Y para llegar a entender una película que tiene como varias capas, no tiene, por empezar, ¿no? Esa excelencia que, como decíamos, tenía Decision to Live, pero nos va a entrar de lleno en la vida de ese tipo de personajes o perfiles de cualquiera de cuarenta y tantos, alto ejecutivo que de la noche a la mañana pierde el trabajo, un trabajo de 15 años, y tiene que hacer lo posible por reformularse, por llevar adelante su familia. También una sociedad como la coreana en la que es tan importante tener un trabajo, tener una reputación, cuidar a la familia, digamos, en ese compendio de alguna manera machista también, ¿no? De que el hombre tiene que llevar adelante a toda la familia, ¿no? Lo primero que va a llamar la atención es verdad que es una película larga, para mí también es verdad que le sobra metraje, pero a cambio nos va a dar una introducción en este seno familiar, vamos a decir, en el que descubrimos a estos dos hijos. Por un lado, esta niña que parece tener un autismo y por otro lado, vamos a decir, la desesperación en cuanto a que no encuentra trabajo, a que se tienen que plantear vender la casa y sobre todo el punto inicial, vamos a decir, el punto de giro inicial, que es que decide de alguna manera pues investigar a los otros posibles candidatos y nos va a entrar en algo que es muy de Park Chan-wook, de alguna manera meter ese elemento de violencia aparente o de querer deshacerse, ¿no? De sus contrincantes. Y que también vamos a ir viendo, como estamos viendo en las stills, las vidas, vamos a decir, que tienen. En esto yo creo que es donde la película, yo creo que le cuesta entrar en esa primera hora, es un poco como dados los hechos, ya sabemos toda esta cosa. Y sí que aprecio mucho más la película en su momento familiar, ¿no? Cuando están los personajes de Lee Byung-hun o de Son Ye-jin, de Miri, que me parece maravillosa, me parece lo mejor de la película, ella, la esposa. O sea, todos esos momentos que comparten, las miradas, los silencios, todo lo que se quieren decir y no se dicen. Y luego una pretendida, vamos a decir, energía que está en los detalles, que siempre cuida muchísimo Park Chan-wook, por ejemplo, a la hora de contar cómo es esta pareja, el personaje de Jin Hye-ran, de Ara, y el personaje de Lee Sung-min, de Bumo, y de cómo de alguna manera llega a nuestras vidas más allá de la desesperanza por lo laboral, pues las fracturas que
que puede haber en cualquier matrimonio, ¿no? Y que es el caso, ¿no? Pero cómo ese detalle y esas asociaciones también que hace Park Chan-wook, de cómo dispone, vamos a decir, el recuerdo, el flashback, los mejores momentos de nuestras vidas, en esta, por ejemplo, en esta pareja, ¿no? Que es súper, súper cómica, pero que descubrimos, digamos, su gloria, vamos a decir, cuando eran jóvenes, ¿no? Y en ese primer beso que también dice que le supo como a un papel especial. Recordemos que, digamos, está establecida la película en un mundo de empresas que hacen papel, ¿no? Entonces, todo es una película como muy concreta, muy freak en ese sentido, de cómo son los personajes acuciados, digamos, por un pasado por un lado y por este hecho de que no pueden conseguir trabajo en una sociedad como la coreana, que depende tanto la reputación de eso, ¿no? De ser honorable de alguna manera. Entonces nos vamos a encontrar con una peli que va a ir tratando en compases cómicos, como es toda esta parte de la casa fabulosa, fabulosa, ¿no? De cómo intenta matarlo, de cómo aparece la mujer, que también esconde otro secreto. Digamos que en muchas ocasiones las películas de Park Chan-wook funcionan a modo de matrioscas, ¿no? De muñeca dentro de la muñeca, y que un supuesto da a conocer o desvela a otro, ¿no? O también toda esta parte de la mujer, de la fiesta, de este compañero de trabajo de la clínica, pues que le gusta, le tira los tejos. Y de esta cosa de también algo que sucede mucho en las pelis de Park Chan-wook, de las ausencias, ¿no? De qué hacemos cuando los que nos deberían querer no están, por una u otra razón, ¿no? ¿Qué decisiones tomar, ¿no? Yo creo que aquí es lo que mucha gente no ha hablado y lo que más brilla la película, o sea, la relación de ellos dos. Sabes perfectamente cómo es ese matrimonio, las grietas que tiene, qué deben mejorar y sobre todo cómo hay una tendencia a aparentar por un lado y a no querer entenderse por otro, ¿no? Yo creo que, como digo, es que es un romántico empedernido y es un director que se toma mucho tiempo en contar esos recovecos de la pareja y, por tanto, y en la película, que a otra mucha gente no ha gustado, a mí me encanta toda esa parte del matrimonio, sea que estén juntos o sea que no estén, ¿no? A la hora de construir también la progresión dramática de un personaje que aparentemente vemos incluso que va a terapia, ¿no? Para poder, digamos, llevar el día a día. De un personaje afable por un lado, de un personaje, el protagonista también como que no, tú no le ves que puede romper ningún plato. Y de cómo progresa de forma costumbrista, vamos a decir, este hecho de llegar a ciertos puntos. O de hasta qué punto podemos llegar en el caso de nuestra ambición, ¿no? De perseguir, digamos, poder de nuevo reengancharse al mercado laboral, ¿no? En más entrevistas de trabajo, etcétera, ¿no? Y cómo se plantea también de una manera aparentemente natural, vamos a decir, o ciertamente lógica, el hecho que se quiera deshacer de sus oponentes, ¿no? En cuanto a conseguir ese trabajo, que vemos durante la película que probablemente estén más capacitados que él, ¿no? Y de cómo funciona la película desde no solo la comedia negra, sino el humor físico también, esta cosa marciana también que tiene mucho lo coreano, de que es como súper, súper particular a la hora de expresarse de cómo se toman las cosas y de cómo miran también, ¿no? Yo creo que está eso también a un nivel evidentemente muy occidental. Ya Park Chan-wook pues, ha pasado también por Estados Unidos y yo creo que en su cine también hay un reflejo de eso. Y de alguna manera convertir algo tan concreto como es esta historia de Corea en algo como muy universal, ¿no? Que vamos a entender por todos esos momentos, esas relaciones también entre lo que desea el personaje, lo que no se atreve a hacer y lo que los otros personajes le impiden, ¿no? Hacer, bueno, mejor dicho, lo que él mismo también, ¿no? A la hora de hacer todo este quilombo, de organizar toda esta, vamos a decir, esta misión, ¿no? Para deshacerse de sus oponentes, ¿no?
Y en contacto, como digo, de algo que me interesa mucho, que es todo ese lado familiar, que yo creo que es algo que no se habla mucho, que incluso lo de cada pareja, ¿no? Y que está absolutamente... es un tema transversal de la película, esa relación entre, vamos a decir, lo agradable y la futura violencia, el perder el control, el acudir a un sitio para, digamos, quedar por encima, ¿no? De la situación, de lo social, de los otros. Hay muchos detalles a la hora de la película. Una película que por otro lado o sea, me encanta, me ultra flipa. Sobre todo esta cosa que hace Park Chan-wook de sobrevolar la escena, ¿no? De que vas entrando en la escena en algunos momentos y en otros vas saliendo de la escena pero te va mostrando el resto del cuadro. Hay una maestría a la hora de entender el pulso en el encuadre, en el pulso también vamos a decir, en un traveling volador, ¿no? O algo así podríamos decir, a la hora de narrar con imágenes, narrar con, vamos a decir, muchas veces sin hablar, que es, como yo siempre digo, lo más guay, ¿no? A la hora de contar cine y de ver las películas. Y hay una sensación de maestría, de que controla todo ese elemento, no solo de los múltiples encuadres dentro del encuadre, algo que también hace mucho Spielberg, yo creo, y otros muchos directores, sino que tiene esa gracia, esa cosa que no se puede aprender, que está innato a la hora de sobrevolar las escenas. Y yo creo que eso es donde mejor también va a brillar la película en cuanto a no solo cómo se ve la película, sino hasta dónde nos metemos, nos introducimos, casi como si fueran, lo pienso, ¿no? Galerías de hormiguitas, y digo galerías pero sin tierra, es decir, galerías de aire, ¿no? Cómo nos introduce, digamos, a esos agujeros, a esos momentos concretos, hasta llegar a las miradas de los personajes. Me parece que es una danza que sobrevuela. Es algo muy difícil de explicar, sin tener imágenes en movimiento, ¿no? Pero que cuando vemos las películas de Park Chan-wook siempre está ese mismo, esa elegancia, ese savoir-faire, esa cosa que es única a la hora de que te introduzca, que te sugestione dentro de la película, en las circunstancias también más complejas o menos de estos personajes. Si queréis, vamos a pasar a la parte ya con spoilers, porque también, digamos, todo lo bueno también de la película, todo lo más bueno, yo creo que ocurre también en un segmento, en una situación final como súper tremenda y súper chula, a la hora de cómo va, digamos, increciendo, ¿no? Vamos a decir, la lolada de la película, la comedia, también la violencia, incluso cómo llegamos a que no importe los hechos que hagamos moralmente, porque todo lo que te está contando te está sacando una sonrisa, ¿no? Y eso es como bastante extraño. Así que nos vamos a ir ya con la parte de spoilers. Vamos allá. Bueno, pues vamos a hablar con spoilers. Aquí estamos viendo, esta escena es maravillosa también. Esa relación también que hace entre el tema de infidelidad, lo que realmente está pasando, el trampantojo, dónde estamos metidos, es decir, lo que decíamos de la matrioska, ¿no? Dentro de una historia y otra supuesta historia paralela, y siempre algo que hace muy bien en Park Chan-wook, de manejar esos ambientes paralelos, ¿no? Que luego también veremos una escena con una linterna, me parece asombroso, maravilloso, ¿no? Y de cómo la expresión de los personajes tiene sentido, aunque sea estridente, ¿no? Como es esta secuencia también con la música en alto. O sea, me parece una genialidad. La resolución y sobre todo el desarrollo de la escena a través de lo estridente, ¿no? De que dices, pues bueno, ya no puedo ser más, ¿no? Y que al final te acerca, fíjate, es de alguna manera una metáfora, ¿no? De que él sube la música para que no entendamos los diálogos que se están diciendo y que lo importante sean las acciones, ¿no? Que es lo que debería ser, yo creo, el gran cine. Hablar a través simplemente de las imágenes casi de una manera muda, ¿no?
Entonces como una broma casi interna, ¿no?, que hace la película en esta escena y que al final se va de madre, ¿no? Y que hay una muerte, una persecución, etcétera, ¿no? Y tener una cuenta pendiente que también es muy del cine de Park Chan-wook, ¿no? Estamos viendo ya aquí con spoilers, pues todas estas imágenes. Hablar también de toda esta parte de la fiesta que es maravillosa, de lo que se dicen, de lo que entiende el uno del otro en el matrimonio, de que el tío está absolutamente celoso. Bueno, todo esto es de una construcción, o sea, absolutamente genial, genial. Y como digo, es algo que me asombra porque ahora tú vas viendo la película que te plantea una comedia negra y dices, bueno, pero esto a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, como, espérate, Maribel, ¿no? Mari Carmen. Y de cómo se va metiendo cada vez más en el fango de una idea que es loquísima, pero que tiene cierto sentido, ¿no? Porque es que lo primero es entender lo importante que es para este hombre la reputación social, ¿no? Y de entender que tiene que conseguir ese trabajo como sea y quitarse de en medio a sus oponentes. Escenas con una iluminación, con una fotografía. Bueno, es una barbaridad siempre las películas coreanas, los directs de foto, eh, cómo cuentan las películas, o sea, es una delicia, o sea que ahí vamos a encontrar algo como tan difícil que es cómo llegan a conocerse desconocidos, ¿no? Como personajes, quiero decir, dentro de una película y el destino fatal o no a los que se ven sometidos, ¿no? También. Es una escena, vuelvo a decir, que no tiene esa maestría de Handmaiden, de Decision to Live, de Oldboy, de Sympathy for Lady Vengeance, pero que sí que tiene todo lo bueno de esas películas para ir a otro sitio que quizá no había transitado tanto el director coreano, ¿no? Y también de esta cosa, como estamos viendo, de lo que aparentemente puede ser del peligro, pero que al final se deriva a otra cosa. Es decir, se abre una nueva vía y se construye un relato familiar que, sin ser de una complejidad y de una locura y de una absoluta barbaridad, sí que tiene muchos detallitos, mucho subtexto y muy buen trabajo de los personajes. Esta escena es maravillosa, cuando la mujer se quita el sujetador para intentar convencer a este hombre, ¿no?, de que les compre la casa. Es decir, hasta dónde vamos a llegar por conseguir mantener nuestros sueños, que es algo que también habla la película, ¿no? Que tenemos que perder para ganar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar también por nuestra obsesión también, ¿no? Que de alguna manera, aunque no sea una película así de entorno muy obsesivo, oscura, pero sí que de alguna manera sí está, ¿no? También toda esta investigación que se arma alrededor de este caso, ¿no? Y esto me parece absolutamente genial. Cómo está rodada la escena en que está interrogando la policía al marido y ella está soportando detrás toda esta mentira, que también es como muy de Park Chan-wook, los secretos pasados, lo que escondemos, lo que permitimos a los demás, tiene que ver mucho también con ese entorno que se va construyendo sobre la violencia, también en sus películas, y sobre los secretos, sobre lo que no decimos, ¿no? De alguna manera, sobre esta cosa tan difícil de realizar en cine, que es disponer el misterio, ¿no? Y creo que eso está, bueno, es otra de las barbaridades de la película. Esta escena es genial, cuando está intentando emborracharlo, envenenarlo, no sabe muy bien qué. O sea, cómo está rodada esta escena, la textura, las miradas, el tempo, esta cosa también que de cine Park Chan-wook, de la autolesión, ¿no? Y de colocar ahí en pantalla, digamos, un sacrificio o una herida física para poder que el personaje pueda seguir. Y toda esta parte que me parece, o sea, espectacular, de las linternas, de cómo se iluminan los ojos, cómo nos está iluminando en un montaje paralelo lo que los dos personajes de ese matrimonio están pensando y están descubriendo también. Es decir, como decíamos, esa matrioshka se autodescubre por varias vías, por varios lados, y es genial. O sea, como en el hecho de las mismas acciones de excavar o quitar, ¿no? O desexcavar, encontramos, digamos, como en una película policíaca, que también lo son casi todas sus películas de alguna manera,
cómo desentraña el misterio que otro personaje no conoce. Esto me parece de genio, y aunque sean pequeños momentitos como este, que son como 2, 3, 4 minutos, se ve también esa brecha y sobre todo desde dónde miran los personajes. Aquí lo estamos viendo claramente en las stills. O sea, esta escena es increíble, de luz, de emoción, de interpretación de ellos, de lo que del sacrificio que yo he hecho por ti, de lo que se supone que tú debes ser como mujer en Corea y como mi mujer, de lo que tenemos que asumir del otro, de lo que tenemos que perdonar al otro. O sea, es una barbaridad. Toda esta parte me parece, o sea, se me ponen los pelos de escarpias, me erizo los pezones, ¿no? Porque es como el hombre normal se va a convertir en antihéroe y te tiene que seguir cayendo bien, de alguna manera, ¿no? Y hay algo como muy especial, no sé, como muy único en cómo dispone todos los elementos de este misterio, de esta investigación, vamos a decir, y de estos supuestos miedos también, ¿no? Es decir, en cualquier momento se puede venir abajo, y cómo el hecho emocional siempre estropea, vamos a decir, el hecho policial, ¿no? El que se desentrañe realmente cómo fue, pues estos asesinatos, esta cosa, ¿no?, que tiene la película, que lo emocional siempre se mete en medio, porque los románticos somos así, ¿no? De tontos, ¿no? Y de lo importante que es entender, vamos a decir, el lado sentimental, emocional de cualquier persona para cómo se desenvuelve el resto, ¿no?, de su historia, de su vida. Y esta parte también de la niña, que tiene como mucho sentido, que nunca la habían oído, ese virtuosismo que tiene, y que de alguna manera de nuevo hay un descubrimiento, ¿no? Hay, digamos, quitamos el envoltorio del caramelo y entendemos profundamente el interior de las cosas, ¿no? En este caso de la niña y de esta virtud, y de cómo él también al final consigue ese trabajo, cambia de look, etcétera, ¿no? O sea, tiene como la película, evidentemente, o sea, de tono es ligero, pero como que tiene esas cosas continuamente que siempre están en el cine de Park Chan-wook. Vamos a decir, las revelaciones, ¿no? Y a mí eso me flipa, o sea, me encanta, ¿no? El hecho de que nunca esté en duda eso, de que va a haber más que giros, revelaciones, yo diría, ¿no? Y que los personajes van a ir, o de cómo empieza la película a cómo acaba, son completamente diferentes, que es algo que se supone que es algo que debe ser evidente, ¿no? Cualquier narración cinematográfica, pero que luego no es así, ¿no? Es decir, cambian de cómo empiezan a cómo acaban, ¿no? Y generan un arco como muy interesante, quizá una de las películas más interesantes en cuanto a trabajo de personajes de Park Chan-wook. No tanto así como realización, que hay otras mejores, pero sí que se mete en un sitio que yo no le había visto hasta ahora, en esa envergadura familiar, en esa envergadura del secreto, del dilema, vamos a decir, de la revelación, ¿no? De realmente quiénes somos y lo que estamos dispuestos a hacer por el otro, por quien queremos, ¿no? Y creo que, como digo, es algo que no se ha hablado tanto de la película, sí de más de la comedia negra, de, bueno, cómo se arman las escenas estridentes de intento de asesinato, etcétera. O sea, esta escena, o sea, cuanto menos es de género la película, vamos a decir, más me gusta, ¿no? Cuanto más se establece en el sitio personal y de los personajes y de sus relaciones, mejores también, ¿no? O sea, tiene un sentido, tiene un porqué todo esto. Una película imperdible, para mí una de las... Estas escenas es que vuelvo a decir, me flipa, ¿no? La posición de los personajes dentro del espacio también, que es algo que maneja como un maestro de Park Chan-wook, tiene un sentido cuando un personaje está detrás y está también mirando, como que forma parte de su proyección también, ¿no? De su secreto, para conseguir también las cosas, ¿no? Como en esta escena. Es increíble, o sea, es de una lucidez de un tipo que a mí siempre me ha gustado desde que lo vi en Joint Security Area, y luego ya Old Boy, que ya pues lo catapultó, es fácil por Lady Vengeance, Thirst, bueno, I'm a Cyborg but That's Okay, que también tenía cierto locurón, que podía pero era de otra manera,
una comedia más de situación aquella, y esta es más negra, ¿no? De alguna manera, más satiricona. Poco más que decir pues, de un máster de la puesta en escena y de un tipo que siempre me hace preguntarme qué más va a hacer o dónde más va a ir más allá, ¿no? Yo creo que una película chulísima, chulísima, chulísima. Una película también de estas magnéticas, ¿no? Que se te quedan y dices, hostia, yo esto lo recuerdo, ¿no? Esto se me queda como una huella, ¿no? En la cabeza, los encuadres, la puesta en escena, las actuaciones, la dirección. A ver si es reconocida alguna vez en los Oscars, y por lo menos, bueno, está en película internacional, eso parece, pero Park Chan-wook siempre ha sido un ninguneado, igual que Sorrentino, así que a ver qué pasa, ¿no? Las asociaciones aquí sí que es verdad que hay menos transiciones que en otras pelis como en Stoker o como en otras, ¿no? No tan chulas, pero sí que también asocia, ¿no? Pero yo creo que asocia más desde dentro del encuadre, más que por la disolvencia, ¿no? De planos en montaje, que también es de alguna manera interesante, ¿no? A la hora de plantear el concepto espacial que tiene él y el concepto espacial de la película. Esto ya os digo, o sea, me parece crema. Cómo está iluminado, ese ocaso, qué se están diciendo, cómo se están queriendo pese a todo y de forma contraria, ¿no? Pese a estar encontrados. O sea, me parece que los rostros en las pelis de Park Chan-wook dicen tanto, tanto, y es una delicia siempre, siempre verlo, ¿no? Y cómo se sale con la suya en esta fina ironía, vamos a decir, que muchas veces tienen sus pelis, ¿no? Y como decimos, de que este antihéroe de alguna manera te caiga bien, ¿no? Dices, pero vamos a ver, pero si es un cabrón, ¿no? Hay eso y de la metamorfosis también, sobre todo el personaje de la mujer, tiene claro, llegado a este punto, con quién está, ¿no? Y lo que tiene que perder, y lo que tiene que callar, lo que es cómplice. También hay mucho de esto también durante toda la película, en varios aspectos y entre varios personajes, ¿no? Vamos a decir, las confidencialidades, ¿no? O el hecho de cómo las complicidades también. Una película muy, muy de eso, que camina muy a través de la complicidad, ¿no? Entre personajes, o del no entendimiento también, ¿no? Poco más que decir de este No Other Choice. Nos va a llegar a España en enero. Yo la tuve la suerte de ver en el Fancine, Festival de Cine Fantástico de Málaga, y siempre es una delicia ver a este tipo. Entra al top 10, por supuesto, mi top 10 de este 2025, y ojalá muchas películas tuvieran en cuenta lo importante de la puesta en escena, de la narración en imágenes. O sea, es algo que parece evidente, que es muy fácil y que no es nada fácil, es lo más difícil, que mantenga ese nivel película tras película. Así que poco más, amigos, nos vamos a ir yendo y os vamos a recordar, que siempre lo decimos, somos medio tontacos al final, lo debemos decir antes, pero nada, que nos podéis ayudar. ¿De qué manera? Siguiéndonos en redes, si no lo hacéis, Instagram, Twitter, X, TikTok. También suscribiros aquí en YouTube si no lo habéis hecho y os gusta el contenido. Los likeazos, que también ayuda a los canales de cine a crecer y a decirle a YouTube, mira, esto que hacen esta gente está guay. Y que no os la podéis perder, que ya veréis, después de verla vais a tener pocas ganas de buscar trabajo, porque dices, madre mía, me sale por aquí cualquiera, me va a matar, y que tiene set pieces y escenas chulísimas. Nos vemos en un próximo vídeo o directo de amantes de Uyuni. Ir al cine.